Morí con los audífonos puestos escuchando trap cristiano. Y desperté en un metro lleno de jóvenes muertos, mirando celulares rotos que sangraban. Lo que Jesús me dijo con tenis Jordan puestos cambió todo lo que creía sobre la eternidad. Mi nombre es Kevin Josué Martínez y tengo 19 años. O mejor dicho, tenía 19 años cuando todo esto pasó. Ahora ya no estoy tan seguro de cómo funciona el tiempo después de lo que viví. Soy Dreamer. Nací en Guadalajara, pero crecí en Los Ángeles desde los 5 años. Echo Park es mi barrio. Esas calles empinadas, llenas de casas viejas divididas en apartamentos pequeños donde vive gente como yo, gente que trabaja duro y sueña con algo mejor. Mi mamá limpia casas en Beverly Hills y mi papá trabaja en construcción cuando hay trabajo. Yo estudié online una carrera en marketing digital que elegí porque pensé que podría hacer dinero desde la computadora, ayudar a mi familia. Tal vez algún día comprarle una casa a mi mamá donde no tenga que compartir la cocina con otras 3 familias. Detente un instante antes de la historia de hoy. Si realmente deseas cambiar tu vida y empezar a manifestar salud, amor y prosperidad, necesitas conocer el manual de manifestación. Es un paso a paso sencillo que miles de personas ya están aplicando con resultados reales. Ingresa al enlace en la descripción y comienza ahora mismo. No esperes más. El cambio empieza cuando tomas acción. Para pagar mis clases y ayudar en casa, trabajo para Uber Eats. No es glamoroso, pero tampoco está mal. Agarro mi bicicleta eléctrica que compré usada y recorro Los Ángeles de noche cuando la ciudad se transforma. De día, Lea es tráfico y calor y gente apurada. De noche es otra cosa. Hay algo casi mágico en cruzar por Sunset Boulevard a las 11 de la noche con una bolsa de comida tailandesa en la mochila, los audífonos puestos, la ciudad brillando como si cada luz fuera una promesa. Me gusta la libertad de esas horas. Nadie me supervisa, nadie me dice qué hacer. Solo yo, mi bici, mi celular con las órdenes iluminando la pantalla y la música en mis oídos. La música siempre fue mi escape. Crecí escuchando de todo, pero en el último año algo cambió en mí. Empecé a ir a una iglesia cristiana en Boyle Heights, una de esas iglesias jóvenes donde el pastor usa tenis y habla de Jesús como si fuera tu hermano mayor. Al principio fui porque una chica que me gustaba iba ahí. No voy a mentir. Pero algo pasó. Empecé a sentir algo real, algo que no puedo explicar completamente. Empecé a creer que tal vez Dios sí se preocupaba por alguien como yo, un dreamer sin papeles que reparte comida en bicicleta. Y descubrí el trap cristiano, esos artistas que rapean sobre fe, pero con beats duros, con flows que te atrapan. Me volví adicto a esa música. La escuchaba todo el tiempo, mientras estudiaba, mientras trabajaba, antes de dormir. Esa noche, la última noche, fue como cualquier otra. Era martes. Recuerdo perfectamente que era martes porque los martes siempre hay menos órdenes, pero las propinas son mejores. Terminé mi último delivery cerca de la medianoche. Un pedido de sushi para una casa grande en Los Feliz. El tipo me dio $20 de propina, lo cual me puso de buen humor. Pedalé de regreso a Echo Park sintiendo que había sido una buena noche. Hice como $130. Nada mal para 5 horas de trabajo. La noche estaba fresca, rara para septiembre en LA. Había una brisa que venía del océano y hacía que todo se sintiera más limpio, más claro. Llegué al apartamento que compartía con mi prima Daniela. Ella trabajaba turnos dobles como mesera y casi nunca estaba en casa, así que básicamente vivía solo. El apartamento era chiquito, un estudio en el segundo piso de un edificio viejo color verde menta, que probablemente fue bonito en los años 50. Ahora las paredes tenían grietas y la pintura se caía en pedazos, pero era nuestro. Subí las escaleras de metal que siempre hacían ruido, sin importar qué tan silencioso intentara ser. Abrí la puerta con las 3 cerraduras que mi mamá insistió que instaláramos, y entré a mi pequeño mundo. El apartamento olía a los burritos que había calentado en la mañana. Mi computadora estaba abierta en la mesita que servía como escritorio, comedor y a veces tabla de planchar.
Tenía una tarea de mi clase de estadística a medio hacer, pero estaba demasiado cansado para pensar en números. Me quité los tenis, unos Nike viejos que ya tenían agujeros en las suelas, y me tiré en el colchón que teníamos directo en el piso. Ni siquiera nos molestamos en comprar una cama de verdad. El colchón en el suelo era suficiente. Agarré mi celular, un iPhone 8 que compré reacondicionado y que tenía la pantalla estrellada en una esquina desde que se me cayó haciendo un delivery. Scrolleé por Instagram un rato, viendo las historias de gente que conocía, fotos de fiestas a las que no fui, memes que me hicieron soltar una risa cansada. Revisé mis notificaciones de Uber Eats. Calculé mentalmente cuánto había ganado en la semana. Si seguía así, podría darle $400 a mi mamá el domingo y todavía me quedaría algo para mí. Eso me hizo sentir bien. Sentir que estaba haciendo algo útil, que no era solo un peso para mi familia. Puse mi playlist de trap cristiano en Spotify. Mi artista favorito en ese momento era un rapero de Texas que se hacía llamar Promesa. Sus letras eran duras. Hablaba de crecer en el barrio, de la tentación, de casi perder todo, pero siempre volvía a Jesús. Siempre había esperanza en sus canciones. Tenía una canción que se llamaba Despierto en su gracia, que me encantaba. Hablaba de cómo cada mañana era una nueva oportunidad que Dios te daba. Puse esa canción en repeat. Me puse los audífonos, unos inalámbricos baratos que compré en Amazon y que funcionaban bien, aunque a veces se desconectaban solos. El volumen estaba alto. Como siempre, me gustaba sentir el bass retumbando en mis oídos, sentir que la música me envolvía completamente. Era mi forma de desconectar del mundo, de olvidarme por un rato de las preocupaciones, de las facturas, de la incertidumbre de no saber si algún día tendría papeles, si algún día podría hacer algo más que entregar comida en bicicleta. Cerré los ojos. Todavía tenía el celular en la mano, descansando en mi pecho. Podía sentir las vibraciones de la música a través de todo mi cuerpo. Promesa estaba rapeando sobre caminar por fe y no por vista, sobre confiar incluso cuando no entiendes el plan. Recuerdo haber pensado que era una buena letra, que necesitaba más de esa fe. Él hablaba. Recuerdo haber pensado en mi mamá, en cómo se veía tan cansada últimamente, en cómo quería hacer más por ella. Recuerdo haber pensado en la chica de la iglesia, en que tal vez debería invitarla a salir en lugar de solo sonreírle los domingos. Recuerdo haber pensado que mañana sería otro día de entregas, de clases online, de seguir adelante. Y entonces me quedé dormido. Así de simple. Ninguna señal, ninguna advertencia, ningún dolor. Solo la transición suave del cansancio a la inconsciencia, de la vigilia al sueño. La música seguía sonando en mis oídos. La última cosa que recuerdo de ese mundo, de mi vida normal, fue la voz de Promesa diciendo algo sobre no temer a la oscuridad, porque la luz ya venció. No sé cuánto tiempo pasó. En el sueño, o lo que yo pensaba que era un sueño, todo se sentía extrañamente normal al principio. Estaba en mi apartamento, pero algo estaba diferente. La luz era rara, como filtrada a través de agua, y no podía escuchar nada excepto la música en mis audífonos. Intenté moverme, pero mi cuerpo se sentía pesado, como si estuviera bajo varias capas de cobijas invisibles. Intenté quitarme los audífonos, pero mis manos no respondían. Y entonces la escena cambió. De repente ya no estaba en mi apartamento. Estaba de pie en un lugar que no reconocí de inmediato, pero que se sentía aterradoramente familiar. Mis audífonos seguían puestos, la música seguía sonando, pero ahora había otro sonido debajo, un rumor constante, como de un motor gigante. Parpadeé, intenté enfocar mi visión, y entonces lo vi. Estaba en un vagón de metro, pero no cualquier metro. Este era diferente. Este era el principio de algo que cambiaría todo lo que yo creía sobre la vida, la muerte y lo que hay después. El vagón se extendía hacia adelante y hacia atrás, en lo que parecía ser una distancia imposible. No era como el metro de Los Ángeles que yo conocía, con sus asientos de plástico naranja y sus ventanas marcadas con grafiti. Este metro era diferente, inquietante en su perfección,
Los asientos eran de un material que no podía identificar, algo entre cuero y metal, de un color gris plateado que parecía brillar con luz propia. Las ventanas mostraban solo oscuridad absoluta, como si estuviéramos atravesando el espacio profundo en lugar de túneles subterráneos. No había anuncios publicitarios, no había mapas de rutas, no había nada que indicara dónde estábamos o hacia dónde íbamos. La música en mis audífonos continuaba sonando, pero ahora sonaba distorsionada, como si alguien estuviera jugando con la velocidad de reproducción. La voz de promesa se arrastraba y aceleraba de formas extrañas. Las palabras sobre fe y gracia se volvían casi irreconocibles. Intenté quitarme los audífonos de nuevo y esta vez mis manos respondieron. Pero cuando los alejé de mis oídos, la música no se detuvo. Seguía sonando, ahora más fuerte, como si viniera de todas partes a la vez, de las paredes del vagón, del piso, del aire mismo. Miré alrededor buscando a alguien, cualquier persona que pudiera explicarme qué estaba pasando. Y entonces los vi. Había otras personas en el vagón, dispersas en diferentes asientos, y cada una de ellas me hizo sentir un escalofrío que recorrió toda mi columna. Eran jóvenes, todos parecían tener entre 15 y 25 años. Cada uno de ellos tenía audífonos puestos, cada uno de ellos miraba fijamente la pantalla de su celular. Y cada una de esas pantallas estaba rota, con grietas que se extendían como telarañas, y de esas grietas brotaba algo que parecía sangre, pero que brillaba con un color azul eléctrico enfermizo. Me acerqué al joven más cercano, un chico latino como yo, tal vez un poco mayor, con un fade perfecto y una sudadera de los Lakers. Estaba completamente inmóvil, excepto por sus dedos, que se movían sobre la pantalla rota de su teléfono en un gesto repetitivo de scroll, arriba y abajo, como si estuviera atrapado en un loop infinito. La sustancia azul goteaba de su pantalla sobre sus manos, pero él no parecía notarlo. «Hey, hermano», le dije, tocando su hombro. No reaccionó. «¿Me escuchas?» Nada. Era como si yo no existiera para él. Moví mi mano frente a sus ojos, pero su mirada permanecía fija en esa pantalla rota y sangrante. Me di cuenta de que sus ojos no parpadeaban, simplemente miraban, vacíos, mientras sus dedos continuaban ese movimiento mecánico de scroll. Un pánico frío comenzó a apoderarse de mí. Me alejé del chico y miré a los demás pasajeros. Una chica con el cabello teñido de morado y aretes grandes de aro. Un chico flaco con tatuajes en el cuello. Una chica que no podía tener más de 16 años con una mochila de Hello Kitty. Todos en el mismo estado, todos con sus audífonos, todos con sus pantallas rotas sangrando esa sustancia azul brillante, todos escrolleando sin fin, todos atrapados. Entonces escuché la voz por primera vez. Venía de los altavoces del vagón, esos altavoces viejos que en el metro normal anuncian las estaciones, con voces distorsionadas y música de fondo. Pero esta voz era diferente. Era fría, mecánica, pero había algo debajo de esa cualidad robótica que sonaba casi hambriento. Próxima estación, eternidad sin Dios. Las palabras rebotaron en las paredes del vagón y se clavaron en mi pecho como cuchillos de hielo. Eternidad sin Dios. ¿Qué significaba eso? ¿Dónde estaba? Esto tenía que ser un sueño, una pesadilla causada por el cansancio o tal vez por comer esos tacos de dudosa procedencia que compré en un food truck la noche anterior. Pero se sentía demasiado real. Podía sentir el aire frío del vagón en mi piel. Podía oler algo extraño, como ozono y metal oxidado. Podía escuchar el zumbido constante del metro moviéndose a una velocidad que parecía imposible. Me moví hacia la puerta del vagón, pensando que tal vez podría pasar al siguiente, encontrar a alguien despierto, alguien que pudiera ayudarme a entender. Las puertas entre vagones eran de un vidrio opaco que distorsionaba lo que había al otro lado. Las empujé y se abrieron con un siseo neumático que sonó demasiado fuerte en ese espacio claustrofóbico. Crucé al siguiente vagón, esperando encontrar algo diferente. Pero era exactamente igual. Los mismos asientos gris plateado,
Las mismas ventanas mostrando esa oscuridad absoluta. Los mismos jóvenes atrapados en sus pantallas rotas y sangrantes. La misma atmósfera de desesperación silenciosa. Seguí adelante, vagón tras vagón, y todos eran idénticos. Era como estar atrapado en un espejo infinito, donde cada reflejo mostraba la misma imagen perturbadora, una y otra vez. En el quinto o sexto vagón, perdí la cuenta. Algo cambió. La voz de los altavoces habló de nuevo, pero esta vez dijo algo diferente. Siguiente parada, nunca. Próxima estación, nunca. Tiempo estimado de llegada, para siempre. Sentí que mis piernas se debilitaban. Me dejé caer en uno de los asientos, lo más lejos posible de los otros pasajeros congelados. Mi mente trabajaba frenéticamente, intentando procesar lo que estaba pasando. ¿Estaba muerto? ¿Era esto el infierno? No podía estar muerto. Me había quedado dormido en mi apartamento escuchando música cristiana. No había habido un accidente, no había habido violencia, no había habido nada que pudiera haberme matado. Pero entonces, ¿qué era esto? Miré mi propio celular que de alguna manera seguía en mi mano. La pantalla estaba intacta, sin grietas, sin esa sustancia azul aterradora. Pero cuando intenté desbloquearlo, no respondió. La pantalla permanecía negra excepto por un solo indicador. El icono de batería mostraba 1%. Un 1% rojo parpadeante. Y debajo apareció un mensaje que nunca había visto antes en ningún teléfono. Batería restante, insuficiente para regresar. ¿Regresar? ¿Regresar a dónde? Un rayo de esperanza atravesó mi pánico. Si había una manera de regresar, eso significaba que todavía estaba vivo de alguna forma, que esto no era permanente. Pero ese 1% parpadeante también era una amenaza. ¿Qué pasaría cuando llegara a cero? ¿Me convertiría en uno de esos jóvenes congelados, scrolleando eternamente en una pantalla rota? Intenté levantarme de nuevo, pero descubrí que me costaba más trabajo moverme que antes. Era como si el vagón mismo estuviera drenando mi energía, como si cada segundo que pasaba aquí me volviera más pesado, más lento, más parecido a los otros pasajeros atrapados. El pánico se convirtió en terror puro. ¡Ayuda!, grité. ¡Alguien! ¡Por favor! Mi voz sonaba amortiguada como si el aire mismo absorbiera el sonido. Los otros pasajeros no reaccionaron en absoluto. Sus dedos seguían moviéndose. Sus ojos seguían fijos en sus pantallas, completamente ajenos a mi existencia. El metro continuaba su viaje hacia ninguna parte. A través de las ventanas, la oscuridad era absoluta y constante. No había luces de túnel, no había estaciones, no había nada que indicara que estábamos realmente moviéndonos, excepto esa vibración constante bajo mis pies y ese zumbido que nunca cesaba. Era como estar suspendido en un vacío, moviéndose eternamente sin nunca llegar a ningún lado. Intenté contar el tiempo, pero era imposible. No había reloj en el vagón. Mi celular no mostraba la hora. Y mi sentido interno del tiempo se había distorsionado completamente. Habían pasado minutos, horas, días. No tenía forma de saberlo. El metro simplemente continuaba, y continuaba, y continuaba. La voz de los altavoces habló nuevamente, y esta vez había algo casi burlón en su tono mecánico. Este servicio no tiene paradas programadas. Este servicio no acepta transferencias. Este servicio es permanente. Gracias por viajar con nosotros eternamente. Cada palabra era una sentencia. Cada palabra confirmaba mi peor miedo, que estaba atrapado aquí, que no había salida, que este viaje no tenía fin. Pensé en mi mamá, en cómo me encontraría en mi apartamento, en cómo lloraría. Pensé en mi prima Daniela, en mi papá, en los amigos de la iglesia. Pensé en todos los planes que tenía, en todas las cosas que quería hacer con mi vida. Todo eso se estaba evaporando, reemplazado por esta realidad imposible de un metro que viajaba hacia ninguna parte. Me forcé a respirar profundo, a no dejar que el pánico me consumiera completamente. Tenía que pensar. Tenía que haber una razón por la que estaba aquí. Miré de nuevo a los otros pasajeros, realmente observándolos esta vez. Todos eran jóvenes.
Todos tenían audífonos. Todos estaban absortos en sus teléfonos. ¿Era esa la conexión? ¿Había algo sobre estar tan conectado a la tecnología, tan absorto en nuestros dispositivos, que nos había traído a este lugar? Recordé las prédicas de mi pastor, cómo hablaba sobre estar presente, sobre no dejar que el mundo digital reemplace las conexiones reales, sobre no olvidar a Dios en medio del ruido constante de notificaciones y scrolling infinito. En ese momento, esas palabras habían sonado como el típico sermón de adultos que no entienden la tecnología. Pero ahora, en este vagón de pesadilla, esas palabras resonaban con un peso profético. La voz de los altavoces regresó, pero esta vez era diferente. Ya no era una sola voz mecánica. Ahora eran múltiples voces superpuestas, todas susurrando al mismo tiempo, creando una cacofonía aterradora que parecía venir de todas las direcciones. Scrolleaste tu vida. Clic tras clic, post tras post, like tras like. Y ahora scrolleas eternamente. Esta es la estación final para aquellos que nunca levantaron la vista, para aquellos que nunca desconectaron, para aquellos que eligieron pantallas sobre almas. Las palabras me golpearon con la fuerza de una revelación terrible. Miré mi celular de nuevo. Ese 1% todavía parpadeando como un corazón moribundo. Y entonces, en ese momento de claridad desesperada, entendí. No estaba aquí por accidente. Estaba aquí por elección. Por todas esas noches que me dormí con los audífonos puestos, perdido en mi teléfono, desconectado del mundo real. Estaba aquí porque, a pesar de mi fe recién encontrada, seguía viviendo como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si pudiera posponer lo que realmente importaba para después. Y ahora tal vez ya no había un después. Después de lo que pudo haber sido horas o días, comencé a notar algo que antes había pasado por alto en mi desesperación. Los pasajeros no eran completamente idénticos en su estado de congelamiento. Algunos temblaban ligeramente, otros movían los labios como si estuvieran hablando o rezando en silencio. Y uno de ellos, una chica sentada 3 filas delante de mí, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, lágrimas reales que caían sobre la pantalla rota de su teléfono, mezclándose con esa sustancia azul brillante. Me acerqué a ella lentamente, sintiendo cómo cada paso requería más esfuerzo que el anterior, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Era una chica que parecía tener mi edad, tal vez un poco menor. Llevaba una sudadera de la Universidad de Houston y su cabello negro estaba recogido en una cola de caballo despeinada. Sus uñas estaban pintadas de un morado oscuro con pequeñas estrellas doradas. Detalles tan normales, tan humanos, que contrastaban horriblemente con la situación en la que nos encontrábamos. ¿Me puedes escuchar?, le pregunté, arrodillándome frente a ella. Esta vez, increíblemente, sus ojos se movieron. Solo un poco, apenas un parpadeo, pero se movieron, me miraron directamente y en ellos vi un terror tan profundo que casi retrocedo. «Ayúdame», susurró ella, su voz tan débil que apenas podía escucharla sobre el zumbido constante del metro. No puedo parar de mirar. «¿Qué estás viendo?», le pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. «Todo», dijo ella, y una nueva lágrima rodó por su mejilla. «Estoy viendo todo lo que nunca viví, cada momento que desperdicié, cada persona que ignoré. Cada vez que elegí esta...» Levantó ligeramente su teléfono. El movimiento claramente le costaba un esfuerzo enorme. «Cosa, sobre algo real». «¿Cómo te llamas?», le pregunté. «Xiomara», respondió. Xiomara Fuentes, de Houston, tenía 18 años. Estudiaba enfermería. El uso del tiempo pasado me heló la sangre. «¿Qué te pasó, Xiomara? ¿Cómo llegaste aquí?» Ella cerró los ojos por un momento, como si reunir las palabras requiriera toda su concentración. Estaba en mi dormitorio, era tarde. Tenía un examen al día siguiente, pero no podía dejar de ver TikTok. Solo un video más, me decía. Solo uno más. Había estado despierta toda la noche scrolleando, y entonces sentí un dolor en mi cabeza.
Un dolor terrible, como si algo estallara dentro de mi cráneo. Intenté gritar, pero no pude. Y luego, estaba aquí. «Un aneurisma», murmuré. «¿Moriste de un aneurisma?» «Morí scrolleando», dijo ella. Y había tanta amargura en su voz que me dolió escucharla. Morí con los ojos pegados a una pantalla, viendo videos estúpidos de gente que ni siquiera conocía. Y ahora estoy condenada a seguir haciéndolo. No puedo parar. No puedo cerrar los ojos. No puedo soltar el teléfono. Solo puedo scrollear y ver todo lo que perdí. Quise decirle algo reconfortante, pero ¿qué podía decir? Yo estaba en el mismo metro, probablemente con el mismo destino. En lugar de eso, pregunté, ¿hay otros que puedan hablar? ¿Otros que estén conscientes como tú? Algunos, dijo ella. Al principio éramos más, pero con el tiempo se hunden más profundo, se vuelven parte del vagón, ya no pueden luchar. Yo siento que me pasa también. Cada vez me cuesta más hablar, cada vez el scroll se siente más automático. Pronto seré como los demás, completamente perdida. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? No lo sé. El tiempo no funciona igual aquí. Podrían ser días, podrían ser años, podrían ser siglos. Todo se mezcla. Solo sé que cada momento se siente como una eternidad. Me senté en el asiento junto a ella, sintiendo el peso de la desesperación presionando mi pecho. Tiene que haber una salida. Tiene que haber una forma de salir de aquí. Tal vez para ti, dijo Xiomara. Todavía tienes batería. Señaló mi teléfono. El mío llegó a 0 hace no sé cuánto. Cuando llegó a 0, la pantalla se rompió. Empezó a sangrar. Y ya no pude dejarlo. Tú todavía tienes ese 1%. Todavía tienes una oportunidad. Miré mi teléfono. El 1% seguía parpadeando, obstinadamente aferrado a la existencia. ¿Oportunidad de qué? De recordar. De elegir diferente. Su voz se desvaneció y por un momento pensé que la había perdido. Pero entonces continuó, más débil. De no terminar como nosotros. Me levanté, moviéndome hacia otros vagones, buscando más personas que pudieran hablar, que pudieran contarme sus historias. Necesitaba entender. Necesitaba saber por qué estábamos aquí, qué habíamos hecho para merecer esto. En el siguiente vagón encontré a un chico que se presentó como Dylan Ramírez de Miami. Llevaba una gorra de los Heat y una cadena gruesa de oro que se veía cara. Sus ojos todavía tenían algo de vida en ellos, aunque también vi esa mirada vacía que amenazaba con consumirlo. Estaba jugando Fortnite, me dijo cuando le pregunté su historia. Llevaba como 20 horas seguidas. Había faltado al trabajo. No había comido bien en días. Solo quería llegar a ese nivel, conseguir esa skin especial. Mi mamá seguía llamándome, mi novia me había dejado mensajes furiosos, pero yo solo ignoré todo. Y entonces mi corazón simplemente se detuvo, paro cardíaco. Tenía 21 años y mi corazón se detuvo porque no pude alejarme de un videojuego. Su historia se repitió con variaciones en los pocos pasajeros que todavía podían comunicarse. Una chica llamada Brisa de Monterrey que murió en un accidente automovilístico porque estaba tomándose selfies mientras manejaba. Un chico llamado Mateo de Chicago que tuvo una sobredosis accidental de pastillas para mantenerse despierto para poder seguir jugando juegos online. Una chica llamada Camila de Phoenix que murió de desnutrición porque había dejado de comer regularmente, demasiado absorta en sus redes sociales para cuidar de sí misma. Cada historia era un espejo roto de la misma verdad terrible. Todos éramos jóvenes. Todos habíamos muerto de formas que técnicamente eran naturales, accidentes, problemas de salud, pero todos teníamos algo en común. Habíamos muerto desconectados de lo que realmente importaba, completamente absortos en nuestros dispositivos, en nuestras pantallas, en nuestros mundos digitales, y todos habíamos muerto sin estar en paz con Dios. Es como un purgatorio, dijo un chico llamado Sebastián que llevaba una camiseta de una banda de metal cristiano, lo cual me sorprendió. Pero no el purgatorio de la Iglesia Católica de mi abuela. Esto es diferente. Es un purgatorio de nuestra propia creación. ¿Tú eras creyente?, le pregunté. Lo era, dijo, y su voz estaba llena de arrepentimiento. Iba a la iglesia,
cantaba en el coro, hasta tenía un canal de YouTube sobre mi fe. Pero se volvió más sobre los likes y las vistas que sobre Dios. Me obsesioné con los números, con hacer que mi canal creciera. Dejé de orar de verdad. Dejé de leer la Biblia excepto para encontrar versículos que sonaran bien en thumbnails. Convertí mi fe en contenido. Y cuando morí, de una caída estúpida bajando las escaleras porque estaba mirando las estadísticas de mi canal en lugar de ver por dónde caminaba, terminé aquí. Con todos ustedes. Sus palabras me golpearon especialmente duro. Yo también había empezado a pensar en compartir mi fe en redes sociales. ¿Lo estaba haciendo por las razones correctas? ¿O había una parte de mí que solo quería la validación, los likes, la atención? ¿Y ahora qué? Pregunté a nadie en particular. ¿Solo nos quedamos aquí para siempre? ¿Scrolleando eternamente hasta que olvidemos quiénes éramos? Algunos dicen que hay una parada, susurró Camila. Una sola parada, pero solo para aquellos que todavía tienen batería. Los que ya llegamos a cero, no podemos bajar. Este es nuestro destino. ¿Qué tipo de parada? No lo sé. Nadie lo sabe realmente. Es solo un rumor. Una esperanza. La gente dice que si realmente quieres salir, si realmente te arrepientes, si tu batería todavía tiene algo de carga, el metro hace una parada. Una sola oportunidad. Pero tienes que estar listo. Tienes que estar despierto. Porque si te duermes, si te rindes, si dejas que el vagón te trague como a nosotros, esa parada nunca llega. Miré alrededor del vagón, a todos esos jóvenes atrapados en sus propias prisiones digitales. Todos habíamos sido advertidos de una forma u otra. Padres diciéndonos que pasábamos demasiado tiempo en el teléfono. Amigos invitándonos a salir, mientras nosotros preferíamos quedarnos en casa scrolleando. Maestros, pastores, mentores, tratando de decirnos que había más en la vida que pantallas brillantes y notificaciones, pero no escuchamos. No hasta que fue demasiado tarde. Kevin dijo Xiomara. Su voz ahora apenas un susurro. Si el metro se detiene para ti, si tienes esa oportunidad, no la desperdicies. Sal, vive de verdad, no termines como nosotros. Por favor. Sus ojos comenzaron a vidriarse de nuevo, la conciencia escapándose de ella, como agua entre los dedos. La vi hundirse de nuevo en ese estado de scroll perpetuo. Sus dedos retomando ese movimiento mecánico sobre su pantalla rota. Quise agarrar su mano, sacarla de ese trance, pero sabía que no podía. Ella había cruzado un umbral del que no había retorno. Me alejé, regresando a un asiento vacío, abrazando mi teléfono con ese 1% parpadeante, como si fuera lo único que me conectaba a la vida. Y tal vez lo era. Cerré los ojos, no para dormir, sino para orar. Oré como nunca había orado antes. No las oraciones memorizadas de la iglesia, sino palabras desesperadas y honestas que brotaban de lo más profundo de mi alma. Dios, si estás ahí, si puedes escucharme en este lugar, por favor, no me dejes terminar así. Dame otra oportunidad. Lo haré diferente. Lo prometo. Lo haré diferente. Y entonces, por primera vez desde que llegué a este lugar imposible, algo cambió. El metro comenzó a reducir la velocidad. La desaceleración del metro fue tan gradual que al principio pensé que lo estaba imaginando, pero no. El zumbido constante que había sido la banda sonora de esta pesadilla comenzó a cambiar de tono, haciéndose más grave, más lento. Las luces del vagón, que habían mantenido ese brillo plateado antinatural, comenzaron a parpadear. Los otros pasajeros no reaccionaron. Seguían en su trance perpetuo. Pero yo podía sentir que algo fundamental estaba cambiando. Me aferré al asiento mientras el metro continuaba frenando. A través de las ventanas, la oscuridad absoluta comenzó a fragmentarse. Aparecieron destellos de algo, formas indefinidas que pasaban cada vez más lento, colores que no tenían nombre, luces que no venían de ninguna fuente visible. Era como si estuviéramos atravesando las capas de la realidad misma, moviéndonos entre mundos, y entonces, con un siseo neumático que resonó por todos los vagones, el metro se detuvo completamente. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Después de lo que había sido una eternidad de zumbido constante, la ausencia total de sonido se sentía como un peso físico presionando mis tímpanos. Me quedé paralizado en mi asiento, sin atreverme a moverme, sin saber qué esperar. La voz de los altavoces regresó, pero esta vez era diferente. Ya no sonaba mecánica ni hambrienta. Sonaba casi neutral, oficial. Estación liminal. Parada temporal. Esta parada solo está disponible para pasajeros con carga restante. Tiempo limitado. Las puertas se abrirán una vez. Solo una vez. Miré mi teléfono. El 1% seguía ahí, parpadeando más rápido ahora, como un corazón acelerado. Las puertas del vagón comenzaron a abrirse con otro siseo, y lo que vi del otro lado me hizo contener la respiración. No era una estación de metro normal, era un espacio que desafiaba toda descripción lógica. El piso parecía ser de un material cristalino que reflejaba luces que no existían. Las paredes se extendían hacia arriba y desaparecían en una neblina blanca que podía ser un techo o podía ser infinito. El aire que entraba al vagón tenía un olor limpio, como después de una tormenta, mezclado con algo floral que no podía identificar. Me levanté con piernas temblorosas. Miré atrás hacia Xiomara, hacia Dylan, hacia todos los demás pasajeros atrapados. Ninguno de ellos se movió. Sus ojos permanecieron fijos en sus pantallas. Esta oportunidad era solo mía, solo para aquellos que todavía tenían esa chispa de vida, ese 1% de posibilidad. Bajé del vagón y mis pies tocaron ese suelo cristalino. La sensación fue extraña, como caminar sobre algo sólido y líquido al mismo tiempo. Las puertas del metro se cerraron detrás de mí con un sonido final, y el vagón simplemente desapareció. No se alejó, no se movió, simplemente dejó de existir, como si nunca hubiera estado ahí. Me encontré solo en esta estación imposible. El silencio aquí era diferente al del metro. No era opresivo, era expectante, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración. Comencé a caminar sin un destino claro, solo siguiendo un impulso que no podía explicar. La neblina blanca se arremolinaba alrededor de mis pies con cada paso. A veces, dentro de esa neblina, veía imágenes. Eran momentos de mi vida. Me vi a mí mismo a los 5 años, llegando a Los Ángeles por primera vez, aferrándome a la mano de mi mamá, mientras ella lloraba de miedo y esperanza. Me vi en la secundaria, ignorando a mi papá cuando intentaba enseñarme a arreglar motores porque estaba demasiado ocupado jugando en mi teléfono. Me vi en la iglesia, levantando las manos en alabanza, pero pensando en cuántos likes había conseguido mi última foto de Instagram. Cada imagen era un recordatorio, un espejo sostenido frente a mi vida. No eran solo recuerdos felices o tristes. Eran momentos de elección, momentos donde había elegido la distracción sobre la conexión, la pantalla sobre las personas, el scroll sobre la sustancia. ¿Duele? ¿Verdad? La voz vino de todas partes y de ninguna parte. Ver tu vida así, sin filtros, sin edición, solo la verdad cruda. Me detuve en seco, girando en todas direcciones, buscando la fuente de esa voz. Era joven, masculina, con un acento que sonaba como el de los chicos del barrio, pero había algo más en ella, una profundidad, una autoridad que hacía que cada palabra vibrara con significado. Y entonces lo vi, caminando hacia mí desde la neblina, vestido de una manera que nunca hubiera esperado. Llevaba jeans desgastados, no los de diseñador que cuestan $300, sino los reales, los que se gastan por uso. Una sudadera con capucha gris, simple, y en sus pies, unos Jordan retro, los Chicago originales, rojos y negros, impecablemente limpios, a pesar del ambiente nebuloso. Pero era su rostro lo que me dejó sin palabras. No puedo describirlo exactamente porque cada vez que intentaba enfocarme en sus rasgos específicos, parecían cambiar sutilmente. A veces parecía latino como yo, a veces parecía de Medio Oriente, a veces su piel era más oscura, a veces más clara. Era como si fuera todas las razas y ninguna al mismo tiempo, pero sus ojos
Sus ojos eran constantes, marrones y profundos, llenos de una compasión que me hizo querer llorar, y al mismo tiempo me dio más paz de la que había sentido en toda mi vida. «Jesús», susurré, aunque parte de mí se sentía ridícula preguntándolo. «¿Jesús en Jordan? ¿Jesús en una sudadera con capucha?» Pero de alguna manera imposible de explicar, supe que era él. «Ese soy yo», dijo. Y había una sonrisa en su voz. «Sé que no esperabas los Jordan. La mayoría de la gente espera túnicas y sandalias. Pero vine de la manera que necesitabas verme, Kevin Josué. Como alguien que entiende tu mundo, porque sí lo entiendo». Se acercó más y pude ver que llevaba algo en las manos. Eran mis audífonos, los baratos de Amazon que había estado usando cuando todo esto comenzó. Me los extendió. «Todavía están conectados», dijo. «Todavía puedes escuchar. Pero la pregunta es, ¿qué estás escuchando? ¿Y qué estás dejando de escuchar por tener esto puesto todo el tiempo?» Tomé los audífonos con manos temblorosas. «No entiendo. Yo estaba escuchando música cristiana. Estaba escuchando sobre ti». «Lo sé», dijo Jesús, y su voz era gentil pero firme. «Promesa hace buena música. Letra sólida. Teología decente. Pero Kevin, incluso las mejores canciones sobre mí no son lo mismo que hablar conmigo. Incluso los mejores podcasts de fe no reemplazan la oración real. Estabas consumiendo contenido sobre Dios, pero ¿cuándo fue la última vez que realmente te sentaste en silencio y me buscaste? Sin música, sin distracciones, solo tú y yo». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, porque tenía razón. Pensaba que estaba siendo un buen cristiano porque escuchaba música cristiana, porque le daba like a posts inspiradores, porque iba a la iglesia los domingos. Pero la intimidad real, la conexión real con Dios, eso lo había estado posponiendo. Siempre había ruido, siempre había una pantalla, siempre había algo más llamando mi atención. Yo no sabía, dije, sintiendo lágrimas formándose en mis ojos. Pensé que estaba haciendo lo correcto. «Lo sé», dijo Jesús de nuevo, y dio otro paso hacia mí. «Y no estoy aquí para condenarte, Kevin. No te traje a esta estación para hacerte sentir mal. Te traje aquí para mostrarte algo, para darte una elección, porque todavía tienes batería», señaló mi teléfono. El 1% seguía parpadeando, pero ahora había un nuevo mensaje en la pantalla. «Usar batería restante para A. Regresar. B. Ver lo que pudo haber sido». «¿Qué significa esto?», pregunté. «Significa que tienes una elección», explicó Jesús. «Puedes usar ese 1% para regresar a tu vida. Despertarás en tu apartamento. Esto será como un sueño, aunque sabrás en tu corazón que fue real. O puedes usar ese 1% para ver algo más. Puedo mostrarte lo que tu vida podría ser si eliges diferente. Pero si eliges ver, no habrá garantía de regresar. Es una apuesta de fe». Miré el teléfono, luego a Jesús, luego de nuevo al teléfono. Todo mi instinto me gritaba que eligiera regresar, que tomara la salida segura, que volviera a mi vida. Pero algo más profundo, me decía que necesitaba ver. Necesitaba entender completamente antes de volver. «Muéstrame», dije finalmente. «No, quiero ver». Jesús asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Me quitó los audífonos de las manos gentilmente y los colocó alrededor de mi cuello. «Entonces, escucha. Realmente escucha. No solo con tus oídos, con tu corazón». Extendió su mano y tocó mi pecho, justo sobre mi corazón. El momento en que lo hizo, el mundo explotó en visiones. Vi mi vida como podría haber sido. Me vi despertando esa mañana, después de esta experiencia, pero diferente. Vi cómo usaba mi teléfono intencionalmente, no compulsivamente. Vi conversaciones reales con mi mamá, en lugar de estar medio presente mientras scrolleaba. Vi cómo ese 1% de batería se convertía en un testimonio que compartía, no por likes, sino porque alguien necesitaba escucharlo. Vi a un chico en mi iglesia, más joven que yo, al borde del suicidio, que cambiaba de opinión porque escuchó mi historia. Vi a mi prima Daniela, usualmente tan escéptica, llorando mientras le contaba lo que había experimentado.
y vi cómo eso plantaba una semilla en su corazón. Pero también vi las alternativas. Vi lo que habría pasado si me hubiera quedado dormido permanentemente esa noche. Vi a mi mamá encontrándome en la mañana, fría, sin vida, con los audífonos todavía puestos. Vi su dolor, un dolor que nunca sanaría completamente. Vi mi funeral, una iglesia llena de gente llorando por el potencial perdido, por la vida cortada demasiado pronto. Vi los años que siguieron, cómo mi muerte afectaba a mi familia, cómo mi papá se culpaba a sí mismo, cómo mi mamá envejecía más rápido bajo el peso de la pérdida. Las visiones se detuvieron y me encontré de rodillas en ese piso cristalino, sollozando. Jesús se arrodilló junto a mí, su mano todavía en mi espalda. «Tu vida tiene peso, Kevin», dijo suavemente. «Cada decisión, cada momento, todo importa más de lo que crees. Y tu batería, esa energía que Dios te da cada día, no es infinita. Puedes usarla scrolleando sin propósito, o puedes usarla para algo real, para conexiones reales, para amor real, para compartir mi mensaje de una manera que realmente importe. ¿Y si fallo?», pregunté entre sollozos. «¿Y si regreso y vuelvo a caer en los mismos patrones?». «Probablemente lo harás», dijo Jesús, y había honestidad en su voz. «Eres humano, vas a fallar, vas a agarrar tu teléfono sin pensar, vas a scrollear cuando deberías estar presente, pero la diferencia es que ahora sabes, ahora has visto. Y cada vez que falles, puedes elegir levantarte y hacerlo diferente la próxima vez. Eso es gracias, Kevin, no perfección. Redención continua». Levantó mi teléfono y lo sostuvo frente a mí. La pantalla mostraba ahora un simple mensaje: batería restante, suficiente para una nueva oportunidad. «Es hora de que regreses», dijo Jesús. «Es hora de que despiertes. Y cuando lo hagas, usa tu batería sabiamente, no solo la de tu teléfono, la batería de tu vida. Cada momento es precioso, cada conexión es sagrada. No los desperdicies». Me ayudó a ponerme de pie. La neblina blanca comenzó a arremolinarse más rápido alrededor de nosotros. Podía sentir que mi tiempo aquí se estaba acabando. «¿Volveré a verte?», pregunté. «Siempre estoy aquí», dijo Jesús sonriendo. «Solo tienes que quitarte los audífonos de vez en cuando y escuchar en silencio. Ahí me encontrarás, no en el ruido, en el silencio». El mundo comenzó a desvanecerse. Lo último que vi fue a Jesús, de pie en esa estación imposible con sus Jordan y su sudadera, levantando su mano en despedida. Y lo último que escuché fue su voz: «Despierta, Kevin Josué, y vive de verdad». El regreso no fue suave, no fue como despertar de un sueño normal donde abres los ojos gradualmente y te reorientas. Fue violento, como ser arrancado de las profundidades del océano y lanzado a la superficie. Mi cuerpo se sacudió en el colchón, mis pulmones aspiraron aire desesperadamente como si hubiera estado sin respirar por horas, y mis ojos se abrieron de golpe enfocándose en el techo manchado de mi apartamento en Echo Park. Por un momento no pude moverme. Cada músculo de mi cuerpo ardía como si hubiera corrido un maratón. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, un tambor frenético que gradualmente comenzó a calmarse. Los audífonos todavía estaban alrededor de mi cuello, pero ya no sonaba música. El silencio en mi apartamento era absoluto, roto solo por el sonido distante de sirenas en la calle y el zumbido del refrigerador viejo en la esquina. Lentamente, con movimientos torpes, levanté mi mano derecha. Mi teléfono todavía estaba en ella, aferrado con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Lo solté con dificultad, mis dedos protestando por el movimiento después de haber mantenido esa posición por quién sabe cuánto tiempo. El teléfono cayó sobre mi pecho y la pantalla se iluminó automáticamente. Un 1%, rojo, parpadeante, exactamente como en la estación liminal, pero había algo más. Una notificación en la pantalla de bloqueo. Un mensaje de texto de mi mamá enviado hace 3 minutos. «¿Estás bien, mijo? Soñé que te perdía». Mis manos temblaron al leer esas palabras. 3 minutos.
Había regresado hace apenas 3 minutos, y mi mamá, de alguna forma, había sentido algo. Había soñado conmigo. El universo había enviado una señal, una confirmación de que lo que había experimentado era real, no solo una alucinación causada por el cansancio. Con esfuerzo me senté en el colchón. La habitación giraba ligeramente, mi cuerpo todavía ajustándose a estar de vuelta. Miré el reloj en la pared, uno barato que compré en el Swap Meet, con números fosforescentes que brillaban en la semioscuridad. Eran las 3:42 de la madrugada. Había estado dormido por apenas 2 horas desde que llegué a casa. 2 horas que se habían sentido como una eternidad en ese metro imposible. Mis ojos recorrieron el apartamento, viendo todo con una claridad extraña. La computadora todavía abierta con mi tarea de estadística a medio hacer. La pila de ropa limpia que había estado posponiendo doblar por 3 días. La foto enmarcada de mi familia que mi mamá insistió que pusiera en la pared. Todos sonriendo en un parque durante un día de campo hace años. Todo se veía igual, pero diferente, como si hubiera estado ausente por años en lugar de horas. Me forcé a ponerme de pie, mis piernas inestables. Caminé hacia el baño pequeño, encendí la luz que parpadeó antes de estabilizarse, y me miré en el espejo manchado sobre el lavabo. Mi reflejo me sorprendió. Esperaba verme diferente, marcado de alguna forma por lo que había experimentado, pero era el mismo Kevin Josué, el mismo cabello despeinado, la misma cara de 19 años con restos de acné en la frente, los mismos ojos marrones cansados, excepto que algo era diferente en esos ojos. Había una intensidad ahí que no recordaba haber visto antes, una urgencia, un conocimiento de algo que no podía ser desconocido. Abrí la llave del agua fría y me mojé la cara repetidamente, dejando que el agua helada me despertara completamente. Cada gota se sentía como una afirmación de que estaba vivo, de que había regresado, de que tenía una segunda oportunidad. Agarré la toalla raída que colgaba de un gancho oxidado y me sequé lentamente, procesando todo. Los pasajeros del metro, Xiomara con sus lágrimas mezclándose con esa sustancia azul, Dylan hablando de su corazón que se detuvo, Sebastián y su fe convertida en contenido. Todos esos jóvenes atrapados eternamente en sus pantallas, escrolleando a través de una eternidad sin Dios. Y Jesús con Jordan y sudadera, quitándome los audífonos, mostrándome lo que podría ser si elegía diferente. Regresé a mi colchón y me senté con las piernas cruzadas, sosteniendo mi teléfono como si fuera algo sagrado y peligroso al mismo tiempo. El 1% seguía ahí, aferrándose a la existencia. Pensé en conectarlo al cargador, como haría normalmente, pero algo me detuvo. Este 1% significaba algo. Era un símbolo, una lección, un recordatorio de que nada es infinito, de que cada momento cuenta. Desbloqueé el teléfono y miré las aplicaciones en mi pantalla de inicio. Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Todas esas apps que había abierto miles de veces sin pensar, consumiendo horas de mi vida en scroll automático. Ahora las veía diferente. No eran malas por sí mismas, pero la forma en que las usaba, la forma en que me controlaban, en lugar de yo controlarlas a ellas, eso era el problema. Abrí mi mensaje de texto y respondí a mi mamá. ¿Estoy bien? Ma, tuve un sueño intenso, pero estoy bien. Te quiero. Hablamos en la mañana. Enviar ese mensaje consumió otro porcentaje de batería. Ahora la pantalla mostraba que el teléfono se apagaría en cualquier momento. Pero antes de que eso pasara, abrí la cámara de mi teléfono. Mi mano todavía temblaba mientras posicionaba el teléfono frente a mí, encuadrándome en la pantalla. La luz del apartamento era terrible. Mi cara estaba mitad en sombra. Mis ojos se veían cansados y un poco enloquecidos, pero algo me decía que este era el momento, que si no lo hacía ahora, mientras todo estaba fresco, mientras la urgencia todavía ardía en mi pecho, tal vez nunca lo haría. Presioné el botón de grabar y comencé a hablar, mi voz ronca al principio, pero fortaleciéndose con cada palabra.
Mi nombre es Kevin Josué Martínez. Tengo 19 años y vivo en Los Ángeles, y necesito contarles algo que acaba de pasarme, algo que no puedo explicar completamente, pero que sé que fue real. Hice una pausa, respirando profundo. Esta noche me dormí escuchando música cristiana, con mis audífonos puestos como siempre hago. Y morí, o casi morí. No estoy seguro de la diferencia, pero fui a un lugar, un metro que nunca paraba, lleno de jóvenes como yo, todos atrapados mirando sus teléfonos, todos muertos, pero sin saberlo, todos scrolleando eternamente. Las palabras salían ahora como un río, imposibles de detener. Le conté a la cámara sobre Xiomara y su aneurisma, sobre Dylan y su corazón que falló, sobre todos esos jóvenes que habían muerto desconectados de lo que importaba, con sus ojos pegados a pantallas en lugar de la vida real. Le conté sobre la voz en los altavoces anunciando una eternidad sin Dios. Y le conté sobre el encuentro con Jesús, aunque mi voz se quebró al intentar describirlo. Me quitó los audífonos, dije, tocando los audífonos que ahora descansaban alrededor de mi cuello. Y me dijo que todavía tenía batería, que todavía tenía tiempo, pero que necesitaba usarlo diferente, no para scrollear sin propósito, no para consumir contenido sin fin, sino para conexiones reales, para amor real, para compartir su mensaje de una manera que importara de verdad. La advertencia de batería baja apareció en la pantalla. 5%. 4. El tiempo se estaba acabando. No sé quién verá esto. Continué, hablando más rápido ahora. No sé si alguien me creerá. Tal vez piensen que estoy loco. Tal vez piensen que fue solo un sueño, pero yo sé lo que vi. Yo sé lo que sentí. Y necesito que sepan esto. Su vida tiene batería, no infinita. No para siempre. Cada día que se despiertan, cada momento que tienen, es un regalo. Y pueden elegir cómo usarlo. Pueden usarlo scrolleando, persiguiendo likes que no significan nada, viendo videos que olvidarán en 5 minutos. O pueden usarlo para algo real. 3%. 2. Yo elegí diferente. A partir de ahora, yo elijo diferente. Y si estás viendo esto, si algo en mi historia resonó contigo, te reto a hacer lo mismo. Quítate los audífonos de vez en cuando. Pon el teléfono boca abajo. Siéntate en silencio. Habla con Dios. Habla con las personas que amas. Vive en el mundo real, no solo en el digital. Porque, hermano, hermana, no sabes cuánta batería te queda. Ninguno de nosotros lo sabe. Y cuando llegue a 0, lo único que importará es cómo la usaste. 1%. Esto es todo lo que tengo. Mi teléfono está a punto de morir, pero yo no. Yo tengo una segunda oportunidad. Y voy a usarla. Que Dios los bendiga. Y por favor, usen su batería sabiamente. Detuve la grabación justo cuando la pantalla mostraba la advertencia final de batería. 0%. El teléfono se apagó. La pantalla se volvió negra. Y me quedé sentado en la semioscuridad de mi apartamento sosteniendo un dispositivo muerto. Pero yo estaba vivo. Me recosté en el colchón, esta vez dejando el teléfono a un lado en lugar de sostenerlo. Los audífonos también los puse en la mesita. El silencio del apartamento ya no se sentía vacío. Se sentía lleno de posibilidad. Cerré los ojos, no para dormir todavía, sino para orar. Una oración real, sin música de fondo, sin distracciones. Gracias, susurré en la oscuridad. Gracias por mostrarme, gracias por traerme de vuelta. Ayúdame a recordar, ayúdame a vivir diferente. Ayúdame a usar mi batería para lo que realmente importa. Eventualmente el sueño real llegó. No el tipo de sueño que me había llevado a ese metro de pesadilla, sino un sueño verdadero, restaurador. Y cuando desperté horas después, con la luz del sol filtrándose por las cortinas baratas, lo primero que hice no fue agarrar mi teléfono. Lo primero que hice fue quedarme quieto, respirar y agradecer por otro día. Mi teléfono todavía estaba muerto en la mesita. Lo conecté al cargador y mientras esperaba a que tuviera suficiente batería para encender, me levanté y doblé la ropa que había estado posponiendo.
Hice mi cama, algo que rara vez hacía. Lavé los platos que se habían acumulado en el fregadero. Pequeñas cosas, cosas mundanas, pero cada una se sentía como un acto de estar presente, de estar realmente aquí. Cuando el teléfono finalmente encendió, tenía docenas de notificaciones esperando, mensajes de Uber Eats, notificaciones de redes sociales, emails de mis clases. Normalmente me habría sumergido en ellos inmediatamente, scrolleando sin pensar. Pero ahora me detuve, respiré, y decidí cuáles merecían mi atención en este momento y cuáles podían esperar. Abrí la aplicación de cámara y encontré el video que había grabado con el 1%. Estaba ahí, 3 minutos y 42 segundos de testimonio crudo, sin editar, sin filtros. Me veía terrible en el video, cansado y un poco desesperado, pero había una autenticidad ahí que ninguna producción pulida podría capturar. Mi dedo se mantuvo sobre el botón de subir a Instagram. ¿Debería hacerlo? ¿Pensaría la gente que estaba loco? ¿Se burlarían? ¿Lo ignorarían? Todas esas preocupaciones que normalmente me habrían detenido comenzaron a surgir. Pero entonces recordé a Xiomara diciendo, si tienes esa oportunidad, no la desperdicies. Recordé a Jesús diciendo, usa tu batería para algo real. Y recordé la visión de ese chico en mi iglesia, más joven que yo, al borde del suicidio, que cambiaba de opinión porque escuchó mi historia. Presioné subir. Escribí un caption simple. Morí esta noche. O casi. Y lo que vi cambió todo. Este es mi testimonio, sin filtros, sin edición, solo la verdad. Si necesitas escuchar esto hoy, aquí está. Y lo solté al mundo. No me quedé esperando a ver los likes o los comentarios. Cerré la app, puse mi teléfono boca abajo y salí a mi pequeño balcón donde la mañana de Los Ángeles estaba brillando con una claridad dolorosa. El aire olía a escape y comida y vida. El ruido de la ciudad era un caos hermoso de sirenas y conversaciones y música saliendo de ventanas abiertas. Me quité los audífonos que había vuelto a poner por hábito. Los sostuve en mi mano por un momento, recordando cómo Jesús me los había quitado en esa estación imposible. Y luego los dejé en la mesa del balcón. Necesitaba escuchar el mundo real por un rato. Necesitaba estar presente. Necesitaba vivir con el volumen de la vida real, no el que yo controlaba con botones. Mi teléfono vibró adentro. Una notificación, luego otra y otra. Parte de mí quería correr a ver qué decía la gente, cómo estaban reaccionando. Pero me forcé a quedarme donde estaba, respirando el aire de la mañana, sintiendo el sol en mi cara, estando vivo y presente y agradecido. Había tiempo para todo lo demás, pero en este momento, con mi batería recién recargada, tanto literal como metafóricamente, elegí simplemente estar vivo, estar despierto, estar realmente aquí. Y eso, me di cuenta, era exactamente el punto.